Las cosas, como ya tenemos hace unos días las elecciones de magistrados del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia, y por eso nos acompaña Eduardo Escobar, quien es director ejecutivo de Acción Ciudadana, amigo de casa, para que hablemos acerca de cómo está el panorama de la realidad nacional. Eduardo, bienvenido a Radio Fuego y Canal 19. No, buenos días, gracias por la invitación, siempre un gusto estar con ustedes acá compartiendo este espacio. Eduardo, ya lo más esperado, lo que la gente estaba ansiosa por saber era la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ya se llevó a cabo, Arena y el Frente presentaron sus ternas, al fin fueron consideradas las adecuadas, pero después de eso la gente ha quedado con especulando acerca de si estaba bien el proceso y la preparación de los que llegaron a los magistrados. ¿Cómo se vio para sus ojos este proceso? Bueno, nosotros como organización siempre hemos venido dando seguimiento a las elecciones que hace la Asamblea Legislativa, las elecciones de segundo grado que le dicen o elecciones indirectas. En esa medida lo que nosotros evaluamos es si el procedimiento cumple con ciertos estándares. ¿Y cuáles son estos estándares? Estándares de transparencia, si cumple con el estándar de que la elección se hace con base al mérito. O sea, la persona que se elige por el mérito, no por un compadrazgo político, cosas por el estilo. Medimos también si el proceso da igualdad de oportunidades para todas las personas que participan. Eso es, digamos, lo que medimos en general del proceso. Y en este caso, así como lo medimos antes con otras legislaturas, lo volvemos a medir ahora, y encontramos similitudes en los procesos de elección que hacía legislaturas anteriores con las que hace ahora. Es decir, no se ha avanzado en el proceso de elección de autoridades. O sea, no, las mismas deficiencias, los mismos errores, los mismos vicios que se veían antes son los que se siguen viendo. Y dentro de estos vicios, errores, ¿cuáles son específicamente, más o menos? No hay, digamos, un proceso. Voy a poner el que se vio más evidente, las entrevistas. Sí, no fueron tan profundas como para conocer al candidato como tal o sus experiencias. Usted lo dijo mejor que yo. Sí. O sea, en primer lugar, no se fija un perfil, digamos, qué tipo de magistrado del tribunal queremos. Eso es lo primero. Si, digamos, ustedes aquí en la radio quieren contratar a un presentador, sí, ustedes tienen que definir primero el perfil, qué es lo que necesitan. Una persona dinámica, que tenga buena voz, que sepa de ciertas cosas. Que encaje en el puesto que estamos necesitando. Exactamente. Eso es lo primero. Eso no pasa en las elecciones de funcionarios. O sea, paradójicamente, no pasa. Y luego, ustedes obviamente van a someter, siguiendo el ejemplo de que ustedes quieren contratar a alguien acá para que los acompañe en las mañanas, ustedes van a someter a esta persona a una evaluación. Claro. De conocimientos, de todos los aspectos de la comunicación, de conocimiento de las redes sociales, todo lo que ustedes necesitan saber. Entonces, eso no se hace en la asamblea. O sea, la evaluación, no hay una evaluación en realidad. O sea, lo único que pasa es la entrevista, y la entrevista son 20 minutos, y ahí se evalúa, entre comillas, a las personas. Yo tengo una pregunta ahí, y a lo mejor quizás suene un poco inocente en conocimiento para mi persona, y tendrían que presentar como que si fuera un trabajo normal, como que un currículum. Presentan sus atestados. Okay. O sea, presentan su currículum vitae con toda la documentación que ampara sus estudios, que ampara su experiencia profesional. Pregunto porque creo que también tendría que ver, o sea, ya usted, en este caso en el tribunal, pues tendría que tener esta evaluación, por consiguiente, ¿verdad? Si aplica o no, para que se seleccione y no, como se ha visto en todo este tiempo, ahora ¿verdad? Lo que nos dice Luis, Eduardo, perdón, es que no hay un perfil, es decir, sí tienen sus credenciales como profesionales, pero no tiene que ser un perfil establecido. Un perfil establecido, sino que, o sea, porque hay gente que ha estudiado la rama del derecho para la parte de las elecciones, el derecho electoral, tiene la rama de derecho electoral. Y ese es un punto. O sea, hay mucho profesional que está capacitado específicamente en esa área. Obviamente, si estamos buscando un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, tiene que ser una persona que conozca la materia electoral. Claro. Es como que yo necesito una operación de corazón abierto y voy a decirle al psicólogo que me opere. Sí. ¿Ya? O sea, es lo mismo. Entonces, en el tribunal, en el proceso de elección de magistrados del tribunal,
no se siguió estos procedimientos que decimos de establecer un perfil, hacer una evaluación a profundidad de las personas que estaban siendo entrevistadas, porque puedo ser muy bueno en varias ramas del derecho, tener 30 años de experiencia en eso, pero nunca he puesto un pie en un tema electoral. Entonces, ¿cómo voy a ser magistrado, por ejemplo? Eso no sucede. Entonces, ¿a qué es lo que nos lleva? A que la elección, sin duda, Todas sus deficiencias. tiene deficiencias, pero se basa más en un tema de interés político partidario que en elegir a las mejores personas para que dirijan la autoridad electoral. O sea, ese es el punto. Y a esto sumémosle que muchas de las etapas o algunas de las etapas del proceso no gozaron de la transparencia debida. Sí, estaban en línea las entrevistas, las podíamos ver en redes sociales, la plenaria también la pudimos ver, pero por ejemplo, el acceso a los atestados de las personas que se postularon estaban disponibles para la ciudadanía. No. Y era necesario conocer, porque ahí su perfil profesional. Exacto, ahí uno puede ver, pero mire, esta persona no tiene ninguna experiencia, ninguna preparación. Algo afín a este cargo electoral, por ejemplo. Ahí se puede ver. Entonces, ¿cuál es la virtud que tiene para ocupar una magistratura? No estaba disponible. Tampoco si se dio algún proceso de evaluación, que sabemos que no se dio. O sea, pero ¿cuáles fueron los criterios o los parámetros? Porque usted mencionaba algo al inicio. Ahora sí eligieron de las ternas de los partidos, porque la de Arena la regresó la comisión política, la asamblea la regresó, la rechazó, pero nunca supimos cuáles fueron las razones. Del por qué rechazó la primera terna. Exacto. Porque yo solo puedo rechazar una oferta cuando la he estudiado, la he analizado. Por ejemplo, me están vendiendo un carro y me dicen, este carro es el mejor del mundo, vale $50,000. Pero yo averiguo, yo evalúo y veo que ese carro vale $10,000 y que no es el mejor del mundo, es el más deficiente del mundo. Entonces yo rechazo y digo... Mil las razones por qué rechazó ese carro. Porque rechazó esa oferta de carro. De ese carro. Entonces es lo mismo con un magistrado, con una propuesta de un partido. Sería lo ideal conocer, pues miren, rechazamos la primera terna de Arena porque este no cumple con este requisito. La asamblea podía rechazarla, sí, pero tenía que justificar, fundamentar. Y eso es lo que no ha pasado. Entonces, por eso digo, poca transparencia en el proceso, en esos aspectos que son importantes de los atestados de los postulados y en este caso por cómo decidieron, a partir de qué decidieron cada uno de los diputados o las fracciones elegir a determinada persona. Ahora bien, Eduardo, y aparte, ahora que ya están elegidos, en teoría, en ciertos de los partidos políticos que pueden tener derecho a tener su magistrado, se está especulando que tienen vinculación o afinidad al partido político que los eligió. Sí. Y en teoría no deberían o sea, deben ser personas que no pertenecen a las filas de estos partidos políticos, sino que profesionales elegidos en base a lo que ellos crean conveniente para el país. Sí, ese es otro punto que la afinidad política de los... Y es sujeto de debate, pues, o sea, hay quienes señalan de que no hay problema con que sean afiliados o que estuvieron afiliados o cercanos al partido, y hay quienes decimos no deberían de tener esa vinculación porque es un cargo de control. O sea, la autoridad electoral, más allá de ejercer una función de organizar las elecciones, en determinadas etapas ejerce control. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral es un ente de control. Por ejemplo, administra justicia electoral. Esa es una acción de control. Dirimir un conflicto que se dé con ocasión de un proceso electoral o sancionar a un partido. Eso es una acción de control. Entonces, la lógica es, si yo soy afiliado, si soy militante, si soy cercano al partido y soy magistrado, ¿cuánta independencia voy a tener para, si me toca aplicarle la ley a este partido, a mi partido, cuánta independencia voy a tener para hacerlo? Esa es una pregunta y está a la base de la objeción de por qué
no deben de ser militantes de partidos. Porque de alguna manera siempre van a favorecer a su gente, digamos. Claro. Y siempre también puede haber una acción o una decisión dividida en base a mantenerse como una oposición política dentro del... Sí, y es que el punto es que en estos cargos, o sea, de magistrado del tribunal, procuradores, fiscales, magistrados de la Corte Suprema, etcétera, siempre lo que ha prevalecido, por lo general, es una elección a partir de que me conviene políticamente que esta persona esté ahí. No a partir de que esta persona es la más capacitada para dirigir los destinos de esta institución. Y en este caso, de verdad, luego de la selección, legalmente hay una manera de, o sea, no sé si decirlo por descontento o que digan es que realmente este perfil no aplica para el puesto, hay manera de cambiarlo. O sea, en teoría, en el papel, como dicen, el papel aguanta con todo, sí, hay una vía. ¿Y tiene un tiempo determinado como para hacerlo? No, la vía es un proceso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Esa es la vía. Es decir, se incumplieron ciertos requisitos constitucionales del proceso, ¿sí? Y pues se va ante la Sala a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero Ahí como está igual esa no vía. hay un perfil establecido tampoco, o sea, no sería como muy Pero hay fácil. jurisprudencia. Okay. Hay jurisprudencia de la Sala, o sea, ustedes se donde recuerdan ya llegaron, ajá, que pasó de Eugenio Chicas. que pasó por la misma vinculación. Ajá. Eugenio Chicas, pues obviamente magistrado, presidente del Tribunal Supremo Electoral, había sido magistrado previamente, después fue presidente, y pues militante del FMLN. Se demandó la inconstitucionalidad de su nombramiento por esa vinculación. Sí. La Sala pues resolvió que sí, era inconstitucional y que era incompatible la militancia partidaria con la pertenencia o ser magistrado del tribunal. Entonces hay jurisprudencia, o sea, no es que vamos a inventar la rueda, o sea, Sí. ya. Pero al final sí hay jurisprudencia, pero se hizo, Eduardo, se ejecutó, porque él siguió siendo el magistrado, o el magistrado avalaba que sí podía ser. Es que cuando vino la sentencia, creo que le faltaba un mes de cargo. Ah, pero Ya entonces, le decía. pero entonces la sentencia decía que no podía existir una vinculación. Exacto. La- Exacto, o sea, entonces sí hay un precedente de, bueno, no solo uno con el La cargo de vinculación, magistrado ajá. del Tribunal Supremo Electoral, pero hay otras sentencias en el mismo sentido de la Sala que se refieren a otras instancias, pero caen, digamos, dentro del supuesto que estamos hablando de instituciones de control, que es el Tribunal Supremo Electoral, una. Entonces, el punto, y por eso decía, en teoría está planteada la vía. Sí. Pero en la realidad eso no va a funcionar, uno, porque no hay sala de lo constitucional, o sea, ahí hay unos abogados que los ha puesto el gobierno en 2021, los puso de manera inconstitucional, y ellos son pues abogados afines al gobierno y no van a resolver absolutamente nada que afecte los intereses del Partido Nuevas Ideas o del gobierno. Alguien nos decía, Eduardo, aquí que el artículo 45 del Código Electoral prohíbe que un magistrado del Tribunal Supremo Electoral no puede ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral el que viene a ser del presidente de la Corte de Cuentas, y aún así ha sido elegido. Bueno, ahí hay, digamos, como dos posturas. Una que sigue esto y dice, no puede ser elegido como magistrado del tribunal quien sea presidente o magistrado de la Corte de Cuentas. Hay quienes que así lo interpretan, así lo leen. Yo difiero de esa interpretación porque el Código Electoral se refiere a que no pueden ser magistrados, no candidatos, que es diferente. O sea, ¿a qué es lo que voy? El presidente, a mi juicio, el presidente de la Corte de Cuentas o un magistrado de la Corte de Cuentas puede ser candidato a magistrado del Tribunal Supremo Electoral, sí, puede serlo. Candidato. Que llegue a ser Y de llegar a- y- en y- ajá, selección y- para y- magistrado. Entonces, si lo eligen magistrado, pues ahí ya no podría mantener los dos cargos. Tendría que renunciar. Ese es a mi criterio. Su interpretación. personal. Sí, a mi criterio. Porque diferente es que dijera,
porque hay casos donde la Constitución o las leyes dicen no pueden ser candidatos a, ¿sí? Entonces, eso inhabilita desde el inicio de la participación. Exacto, o sea, alguien que sea presidente o magistrado de la Corte de Cuentas no podría postularse, ¿sí? Porque una cosa es la postulación y otra cosa es ya el ejercicio del cargo, o sea, ya estar. Entonces, a mi juicio, la ley lo que establece es la imposibilidad de desempeñar ambos cargos, o sea, que pueda tener esas dos categorías. Por ejemplo, hemos tenido casos de diputados que han pedido permiso a la Asamblea porque van a asumir un ministerio, ¿sí? No están ejerciendo los dos cargos, pero no ha renunciado el de diputado. O sea, es un diputado que ha solicitado permiso y que está ejerciendo un cargo de ministro o viceministro. Entonces, ahí confluyen las dos, digamos. Vuelve a pasar algo similar. Ajá. Sí, solo que en un caso yo no estoy ejerciendo, sí, pero no Pero he es renunciado. parte de todavía. Ajá, pero no he renunciado, Ajá. no he renunciado. Y soy ministro, ¿ya? Eso ha pasado En otras ocasiones. en otras ocasiones y creo que de este gobierno creo que pasó algo similar. Pero, o con otros cargos. O sea, pero el punto es que ahí, digamos, aunque no esté ejerciendo el cargo de diputado, pero no hay una prohibición, no le obliga a que renuncie al cargo de diputado para poder ocupar un ministerio. Pero en el caso de acá de los magistrados del tribunal y magistrados de la Corte de Cuentas, a mi juicio sí tendría que renunciar, pues obviamente una vez sea electo la persona, como pasó, porque renunció la presidenta de la Corte de Cuentas renunció para ocupar el cargo del Tribunal Supremo Electoral. Y un factor, yo creo que también importante y que todavía es algo de trabajar es lo de la información pública, porque así como no se sabía mucho cómo es el background de cada uno de los candidatos y así en general de cómo hemos estado viviendo, creo que es un factor bastante fuerte. Es que eso es lo el, que... el acceso a la información exacto. pública. Es que eso es lo paradójico, o sea, se ha cuestionado mucho las gestiones legislativas anteriores, y no voy a decir sin razón, o sea, pero esas legislaturas tenían información disponible para la ciudadanía. O sea, no había por qué ocultarlo, pues. Sí, ustedes entraban al portal y ustedes iban a encontrar la documentación del proceso. Iban a encontrar los atestados, obviamente en versiones públicas, o si ustedes lo solicitaban, se los podían entregar. Eso estamos hablando de legislaturas anteriores, sí, antes de que Nuevas Ideas tomara el control. Pero desde que lo tomaron, esto ha venido... Cerraron toda la vida. Está en reserva. Hay información que no está disponible. Nosotros, de hecho, hemos medido en 2 años consecutivos cómo está el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información por la Asamblea. Es decir, qué información por ley debe de tener publicada y verificamos si la tiene o no. Y lo que pues hemos encontrado es que la Asamblea solo tiene más o menos un 30% de la información que debe tener disponible en línea. Solo el 30%. O sea, no tiene más, 30, 32%. Hay información que está no está publicada, información inexistente, información que está desactualizada, es decir, no cumple la Asamblea con muchos de los criterios de la ley. Entonces, como usted dice, que debería de reforzarse la transparencia, sí, pero lastimosamente en el país en general estamos en un proceso de reversión de la transparencia, reversión del acceso a la información, o sea, cada vez se va cerrando más la información que, ojo, porque alguien podría estar escuchando, pues sí, pero si es información delicada la pueden cerrar. No, momento, estamos hablando de información pública, que por ley todos tenemos derecho podríamos a saberla. Sí. Porque en base a qué se cierra, Eduardo, porque ustedes que son los expertos en leyes, en base a qué se cierra por 7 años, que dicen la información la tenemos por 7 años, ¿por qué específicamente por esa cantidad de tiempo, o en qué los protege, o en qué guarda esos 7 años? Bueno, en la Ley de Acceso a la Información están definidas las categorías de información. Hay información pública, ¿sí?
Hay información confidencial y hay información reservada. Hay esas 3 categorías de información. Cuando hablamos de información confidencial, estamos hablando de nuestros datos, Okay. ¿sí? Que tiene el gobierno, que tiene las instituciones, que tiene las instancias Que municipales. no es pública, pero es por ejemplo. confidencial. Es información confidencial. Estamos hablando, por ejemplo, de su número de DUI, estamos hablando de su expediente médico, si digamos en Seguro Social, si tiene algún padecimiento, o si digamos en algún formulario usted declaró su preferencia sexual, su credo, toda esa es información confidencial, ¿sí? Que solo se puede dar a conocer si usted autoriza que se dé a conocer. Sí. Pero de ahí, toda esa información tributaria, por ejemplo, o sea, cuánto declaro, cuántos son mis ingresos, cuánto declaro, esa es información confidencial. La información reservada es una información pública, pero que por una circunstancia en particular del momento es necesario resguardarla del conocimiento del público, porque puede poner en riesgo ciertos bienes jurídicos importantes para el país, por ejemplo, la seguridad nacional, ¿sí? O sea, si la información pública puede poner en riesgo la seguridad nacional, se puede reservar, y la ley da hasta 7 años, ¿sí? Okay. Pero se tiene que fundamentar, o sea, no es porque al funcionario se le ocurrió, yo no fundamento la reserva y la reservo, porque eso es lo que está pasando. O sea, dicen, esta información no la podemos dar porque se pone en riesgo la seguridad nacional, 7 años de reserva, sin fundamento. O sea, el tiempo ya es por ley. No, pero yo creo que por ahí va el problema, que la información no es fundamental porque va a ser reservada. Exacto. O sea, porque obviamente partamos de algo. Toda la información que produce el Estado, cualquier institución que administra, que resguarda, es información pública. Ese es el principio de máxima publicidad. Toda esa información es pública, excepto la información confidencial, que dijimos que eran los datos personales, y la información reservada, que tiene un periodo de reserva, ¿sí? Entonces, el punto acá es que está sucediendo que información que es pública la están reservando indebidamente. Okay. O sea, información que dice la ley que tiene que estar publicada, Te está la pasando como reservan. La reservan. Entonces, es complicado, digamos, el panorama en materia de acceso a la información, porque en lugar de ir esto avanzando y desarrollándose el acceso a la información, vamos regresando a tiempos donde usted no podía saber absolutamente nada de lo que pasaba en la gestión pública. Muy bien, hoy estamos platicando con Eduardo, así que de Acción Ciudadana, para que si usted tiene alguna pregunta lo pueda hacer a través de nuestro número de WhatsApp 72597364. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos también porque hay resto de realidad nacional. Le seguimos hablando también magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros temas también importantes que hay que hablar. Ya venimos. Quien es director ejecutivo de Acción Ciudadana, y hemos compartido información, bueno, escuchando también sus criterios, sus opiniones. En un momento las elecciones de los magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, y hablando también de la información pública, como derecho de ciudadanos lo podemos tener. Ahora, esta situación que pasó semanas atrás de la filtración de información, hablando de los diferentes tipos, tanto confidencial y reservada, la lista del seguro, ¿no?, que se filtró, la manera en que la gente seguía compartiendo esta información, ¿se convertirá ya un delito o no? Este tipo de filtración de información confidencial que ya se hizo pública y de la manera que se hizo. Peligrosa, Eduardo, esa información que se... ¿Cómo sería el proceso o qué se debería de tomar en cuenta? Ahí van a ver que la gente que nos deberían de dar a nosotros dinero. Porque información delicada, en ¿verdad? primer lugar, estamos hablando de información confidencial. Claro. Son datos personales. Es la dirección, en algunos casos, de la residencia de una persona, correo, número de teléfono, salario, lugar de trabajo, número de DUI.
Esos son los datos que están, es información confidencial. Ahí lo primero que hay que decir es que hay una responsabilidad de la institución de la cual extrajeron la información, Sí. porque también hay que ver eso. La ¿Cuán seguridad de la seguros- institución. ¿Cuán seguros están resguardados nuestros datos en las instituciones públicas? Porque lo sacaron, lo filtraron, Claro. o sea, lo hackearon, lo filtraron. Entonces, porque el día de mañana pueden ser los datos de salud de todos. Sí. O sea, qué padecimientos tiene, si padece Y diabetes. claro que es un y- peligro para cada persona. Sí, entonces, eso creo que es un primer punto, ¿verdad? Son datos confidenciales y la seguridad y la protección que tienen nuestros datos en las instituciones, que ya vimos que no, pues, o sea... Tienen que mejorar las instituciones Débil. un poco su seguridad Sí, cibernética. pues sí, porque... Se filtra la información. El día de mañana va a andar la declaración de impuestos, o sea, no sé qué es lo que más mandar, porque ya anda un dato sensible, que es el ingreso Claro. mensual de cada persona. Ahora, ¿eso violenta la ley de acceso? Sí, obviamente, porque se está dando a conocer sin autorización de los titulares de la información confidencial. O sea, porque si yo autorizo, yo permitiría que un medio de comunicación revele información confidencial, pero Sí. yo la autoricé. Sí, yo le autorizo que diga cuánto gano, yo le autorizo que diga qué enfermedades tengo, etcétera. Dónde etcétera. vivo, lo que tengo. Es Ajá. como lo que hacen los artistas, ¿verdad? Que Sí. revelan Su patrimonio, todo. todo, y ahí autorizan a los medios para que den a conocer su información. Entonces, el punto acá es que también esto podría caber dentro de la ley de delitos informáticos, ¿sí? El que sustrajo información confidencial de base de datos y todo esto, ahí hay un delito. Habría que ver, por lo que hablábamos fuera de cámara, antes de entrar al aire, perdón, si alguien que tiene la base de datos, que se la mandaron y la descargó, si comete o no delito. Ya habría que revisar eso. Si hay Sí, una porque persona, ya es si una persona pública. natural que Ajá. comenta el delito por compartir información Es que es información. diferente, en principio, o sea, si yo Pero si ya se filtró, ya recibí público. eso, me lo mandaron por correo, ¿sí? Me lo mandaron por Una correo. cadena, una cadena. Ajá. Y ahí está, pero yo no estoy publicando datos de eso, no me estoy lucrando con eso, no estoy usándolo indebidamente. A mi juicio no habría, digamos, un delito, pero hay que revisar la ley. No soy penalista, ahí los especialistas en derecho penal podrían Sí. decir si hay delito, pero yo en principio considero que no habría delito. Obviamente sí, de quienes sacaron la base, ¿verdad? Claro. Ellos sí. Eduardo, cambiando un poco de tema, me quiero ir porque si no me equivoco el día de ayer era el plazo para presentar el presupuesto general de la Nación 2025, donde se está esperando a ver cómo se iba a replantear, porque el presidente anunció en aquella conferencia de prensa donde no se iba a incrementar el uso de préstamos, digamos, o más deuda para nuestro país. No se presentó, embargo, no se sabe nada todavía acerca del presupuesto. Sí lo presentaron. ¿Ayer? Sí, Sí, lo se presentó ayer. presentaron porque tiene de plazo todo el mes de septiembre. Por constitución debe de presentar el Ministerio de Hacienda el presupuesto de ingresos y gastos del Estado del siguiente año. Lo presentaron. Aquí tal vez, obviamente yo no puedo opinar del presupuesto porque no soy economista, no me dedico a eso, pero lo que sí podría preguntar es si eso ya está disponible en el portal del Ministerio de Hacienda. O sea, no he entrado, no he visto, pero se esperaría que en el portal del Ministerio de Hacienda ya esté la propuesta de presupuesto, o sea, ya esté ahí. Y que Porque tenían de máximo plazo hasta el día de ayer. para presentarlo a la Asamblea. Ah, o sea, el ok. acto Y ya formal. aprobados. Aprobarlo lo tiene la Asamblea hasta diciembre, Ah, ok. antes de que comience el año. Ya, si no lo aprueba, entonces no habrá presupuesto 2025 y tendrán que seguir ejecutando el 2024, o sea, las mismas partidas, los mismos gastos del 2024. Es decir, si hay una nueva inversión, Sí. mientras no se apruebe el presupuesto, pues no se va a ejecutar. ¿Ya? Pero el punto es,
Dentro de lo que usted pudo leer, todo se ve en cantidades o se ve, o no se puede saber en dónde se está ahorrando. No, es que eso no hay manera. Solo vi tweets y todo eso. O sea, ok. El punto, y eso es lo que quería plantear, el punto es que, digo, yo no lo he revisado, no me he puesto a buscar eso porque lo presentaron ayer. Habría que ver si ya está publicada la propuesta de presupuesto en el portal del Ministerio de Hacienda y si ya lo tiene la Asamblea publicado, porque la Asamblea ya tendría que publicar esa propuesta, ese presupuesto que le ha presentado el Ministerio. Y digo esto porque ya en otros años no ha estado inmediatamente disponible el presupuesto. Se han tardado en publicarlo, en que todos podamos descargar el archivo, no lo hacen en el momento, no sé por qué, no sé por qué, bueno, tal vez sí podría haber alguna razón, pero no se sube inmediatamente. Entonces ahorita, con el presupuesto, lo que habría que esperar que ya esté publicado, ahora ya esté publicado en los portales correspondientes, para que se pueda revisar todo el tema, digamos, de gasto en salud o inversión en salud, etcétera. Y por lo tanto alguien nos mandaba un mensaje y nos decía, pregúntele Eduardo, porque a raíz de esto hay congelamiento de plazas, no hay incrementos salariales ni escalafones en salud y educación. ¿Conoce algo de esto, Eduardo? Si están congeladas, se habrán congelado, hay plazas que ya no, que Yo se solo al no tener el sé de eso por redes sociales, porque algunos periodistas lo han publicado. Creo que algunas noticias también ya circulan de medios de comunicación donde ha pasado eso. El punto, de nuevo, es, o sea, el gobierno, el presidente siempre dijo pues de que el dinero alcanzaba cuando nadie robaba. Sí. Pero hemos visto que la dinámica de este gobierno es prácticamente cada sesión plenaria modifican el presupuesto, hacen refuerzos, mandan dinero de nuevo, o sea, mueven todo. Y ahora con esto, que obviamente para el sector salud y educación se pueden ver afectados, porque no van a tener el escalafón o no se va a mejorar, habría que preguntarle al gobierno, bueno, y no que cuando no se robaba y todos alcanzaba el dinero, porque parece que no les alcanza. Por el cierre de plazas de despidos. Vienen los despidos, que es 300 según las noticias. No fue en el sector de salud, ¿verdad? No se ha ejecutado todavía. De educación. No, fueron 300 en la Procuraduría General de la República. Pero no se han ejecutado sus despidos, o ya están las personas despedidas. Yo creo que sí, ya están. Sí, se hizo. Yo creo que ya están, pero era de la Procuraduría. Ah, ok. Pensé que era algo de educación. No, de la Procuraduría. O sea, pero digamos, viéndolo todas las instituciones, pues, sí. Porque al final es el mismo presupuesto con el que se le paga a la Procuraduría, con el que se le va a pagar al Ministerio de Educación, por ejemplo. O sea, pero como digo, tal vez ahí los economistas pueden dar una mejor opinión del tema de estos recortes. Aunque Eduardo, hay un montón de plazas que también se suponen que son las famosas plazas fantasmas, posiblemente algunas en todo tipo de en ministerio, en toda dirección. Hay un montón de plazas que tal vez estaban injustificadas, mal utilizadas, digamos. Bueno, se ha dado en todos los gobiernos, sí, no, que han dejado su cuota, digamos, el tema del presupuesto siempre tiene que partir de la base de una eficiente y racional utilización de recursos. Siempre de ahí tiene que partir un presupuesto. Y en esa medida, pues también uno podría cuestionar gastos en publicidad, por ejemplo, o otro tipo de gastos que podrían ser hasta suntuosos para un país de tercer mundo que necesita atender muchas necesidades de su población y que debería de priorizarse el presupuesto para hacer más otras necesidades, o sea, la atención hacia la población, por ejemplo. Aquí nos mandaban, decían la foto, ya mandaban de uno de los periódicos locales, donde el proyecto de presupuesto 2025 por 9.663 millones. Ajá, es que lo presentaron, en teoría, en esa carpeta va el presupuesto, en teoría, porque igual no sabemos si eso va en blanco. Correcto. Pero en teoría tiene que ir ahí, y lo que yo decía... ¿y si no se sube, qué pasaría? Ese es el acto formal de presentación. Ok. ¿Sí?
No, lo que pasaría es que nadie, la prensa, institutos especializados, podríamos acceso. analizar Ajá. qué está Si subió o presentando el no. gobierno. Sí. O sea, es eso. Es que el punto es que todos tenemos derecho a conocer cómo se está llevando la cosa pública, cómo se administra, cómo se gasta, qué decisiones se toman. Eso todos tenemos el derecho de saberlo. Entonces, obviamente el presupuesto es algo muy importante que yo entiendo, no todos lo vamos a entender, no todos vamos a estar interesados, no todos vamos a descargar el presupuesto, vamos a ver que, o sea, si a veces no podemos llevar nuestra economía personal, estamos endeudados y todo, y ya un presupuesto ya así. para el país. ya comenzar a analizar un presupuesto de la nación. Pero el punto es de que hay sí entidades especializadas, personas especializadas que pueden hacer un análisis del presupuesto, obviamente para señalar algunas deficiencias o gastos innecesarios que están ahí, y al cerrar la información se impide que se pueda analizar esto. Al inicio del segundo periodo, el presidente Bukele, para sus ojos, Eduardo, sigue manteniendo la popularidad entre los salvadoreños y del mundo. Yo En creo base, que porque sí. acabo de ver que acaba de estar reunido en Argentina con el presidente Milei, anda haciendo, digamos, visitas oficiales. Yo creo que sí, solo que no sé si con la misma fuerza y con la misma ceguera de alguna gente, porque hay pues seguidores ciegos del presidente, ¿sí? Hay otros que lo apoyan, pero que van poco a poco cuestionando, abriendo poco los ojos. Entonces, no sé cuánto apoyo tiene todavía. Yo creo que sí, tiene un apoyo importante. Mantiene la mayor popularidad. No lo niego, pero como dicen, a veces el amor de novios termina cuando se casan. Ahí termina el amor de novio. Ya, o sea, Ya otra realidad. ¿qué quiero decir? Que Empieza. muchas personas, ya cuando la realidad los alcanza y los golpea fuerte, ahí ya comienzan a dudar de ese amor incondicional que le pueden tener a un político, ¿sí? Cuando ya, por ejemplo, estos 300 personas despedidas de la Procuraduría, por ejemplo. O sea, no sé cuántos habrán apoyado y habrán votado por el partido, por el presidente, Y la seguridad que en su momento le pudieron prometer. y ahí van para afuera, despedidos. O sea, entonces, como digo, habría que medir si no ha bajado algo la popularidad del presidente, habría que medir eso, pero también habría que ir a medir si la gente está siendo un poco más crítica. Correcto. Puede seguirlo apoyando, pero tiene críticas. Y le preguntaba de la popularidad porque dos preguntas que me quedan, porque se nos va acabando el tiempo. Dos preguntas. Una, la parte económica. Hasta el momento seguimos sin ver algún exceso de propuestas para seguir mejorando. La parte económica es el tema que nos preocupa a todos los salvadoreños. Sí, no, al menos yo, ¿verdad? Y como digo, no soy economista, pero yo no sé si los economistas verán un plan económico que va a enrumbar al país al desarrollo. O sea, yo no lo veo. Incluso yo hasta he visto algunas estadísticas de indicadores económicos que parece que la cosa no va tan bien. Aquel día creo que veía el IBAE, que es el indicador del volumen de actividad económica, que había bajado. Una cosa por ahí. No sé qué porcentaje había bajado, pero la actividad económica se había como contraído, se había detenido, no sé el término correcto desde la economía. Pero algunos indicadores no estaban mostrando que la economía iba viento en popa. O que se mantenía al menos. Y creo que uno de los indicadores, no el único, pero que el tema del crecimiento. O sea, el tema del crecimiento creo que habían puesto 3.1, 3.2, no me recuerdo, de crecimiento. Y aquí siempre se ha dicho, y para cualquier país, un crecimiento que puede impactar positivamente en las condiciones de vida de la población, obviamente con las debidas políticas de redistribución, es un crecimiento arriba del 5. ¿Sí? Pero si aquí tenemos 2, 3, o sea,
Difícilmente. Eduardo, queremos agradecerle por su tiempo. Gracias, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos. Siempre No, es un gusto gracias a compartir de su y escuchar un opinión, poco criterios. desde su punto de vista de la realidad nacional, de las cosas que están haciéndose bien, las cosas que se deberían de mejorar, las cosas que se tienen que cambiar. Y ojalá que entre todos podamos construir un mejor El Salvador, que es lo más importante. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Y gracias por el tiempo. Amigos, nos vamos. Que Dios me los bendiga. Feliz martes, inicio de mes también. Feliz Día del Niño para todos sus niños. Gracias de verdad que nos acompañan siempre todas las mañanas. Cuídense mucho. Cuídense de los resfríos, que ahora está complicado esto. Así que, y si no, pues a descansar mucho. Chao, chao. Bye.